cuáles son la correlación de fuerzas ahora mismo en el Reino Unido, las noticias que nos llegan de allí, qué relación tiene en la cara internacional que está dando David Cameron, porque solo en el mundo, en el país no alcanzo a leerlo, se habla del desafío yihadista y, bueno, pues en cuanto a la estrategia del Reino Unido, citan en el titular que Cameron, en palabras textuales, dice: destrozaremos al Estado Islámico en Irak o en Siria. Y entonces me llama la atención esta estrategia ofensiva que está desplegando Cameron ahora. Bueno, hay que tener en cuenta que hubo un atentado de origen yihadista en Túnez hace 2 semanas, en el cual fueron asesinados 30 británicos de 38 extranjeros que estaban de vacaciones, por cierto, en un hotel de la familia Riu, de la cadena de hoteles española que está por todo el mundo, una de las empresas líderes en turismo en Europa y en todo el mundo. Y hubo 38 muertos, 30 de ellos británicos, con lo cual, Cameron, en teoría, legalmente, no podría bombardear Siria, pero se ha publicado esta semana, gracias a la Information Act que pasó Tony Blair, con lo cual se tiene acceso a determinadas actuaciones militares y de servicio diplomático a las cuales no se tenía acceso. Por cierto, Tony Blair ya ha dicho hipócritamente que se arrepiente de haber pasado esa ley. Probablemente es de lo poco bueno que hizo él cuando estaba en el gobierno. Gracias a esa ley de información se ha sabido que el gobierno bombardeó Siria pese a la prohibición del Parlamento. En otras circunstancias, pues esto sería un escándalo tremendo, pero la noticia pues ha pasado en un segundo nivel. ¿Y por qué Tony Blair se lamenta? ¿En qué basa su lamento? Se lamentan porque él no es partidario de que haya libertad de información sobre lo que hace el Estado británico. Por eso se lamenta haber pasado esa ley. Gracias a esa ley. ¿Qué palabras usa exactamente para lamentarse? No sé si te acuerdas. Simplemente dice que se arrepiente. Lo único que dice es que se arrepiente. Si tú te arrepientes de haber pasado una ley que lo que impulsa es la información, que el público pueda acceder a una serie de actuaciones que lleva a cabo el Estado británico o la diplomacia británica, pues no hace falta que lo expliques. Te arrepientes porque ha causado los efectos contrarios a los que querías causar. ¿Qué pasa? Que esa ley la pasó Tony Blair justo al momento de llegar al poder. Y luego él mismo, como ha pasado en la historia otras veces y ha pasado en España, pues donde dijo Diego, no cambió totalmente y se dedicó a hacer lo contrario de lo que había prometido. Entre otras cosas, pues ya sabemos las consecuencias que ha tenido la guerra de Irak. Lo que estamos viviendo es una de las múltiples consecuencias de aquella intervención. Entonces, lo que llama la atención es que va a tener que haber otra votación en el Parlamento británico para bombardear Siria. Lo que pasa es que la situación es tan extraña que cuando se impulsó esa votación en el año 2013, creo que fue en septiembre del 2013, y el Parlamento votó no, pues se votaba para bombardear a Assad, para cambiar el régimen en Siria. Y ahora se va a votar para ayudar a los enemigos de Assad. Sí, y en esa correlación de fuerzas que tú estabas describiendo antes, con la consolidación de los partidos de izquierdas encabezados por el referente de Owen Wilson, por un lado, y que parece ser que el UKIP se asienta como partido. ¿Cómo ves tú esa reacción a la hora de votar esta ofensiva antiterrorista llamada por Cameron? Bueno, no me cabe ninguna duda de que el voto va a ser favorable, porque la situación es distinta. Se trataba de bombardear a Assad, de destruir el régimen de Assad, y hoy la relación de fuerzas ha cambiado. Sabéis que ha habido un pacto con el gran poder chiita mundial, que es Irán, y a nadie se le oculta que los Estados Unidos pues van a darle el poder de policía del Golfo al régimen communista, al régimen iraní. El aliado de confianza en esa zona, pues es muy probable que en 5 o 10 años sea Irán y se disminuya el papel de aliados históricos, pues como han sido Arabia Saudí o Qatar, de tal manera que el interés del Reino Unido y de los Estados Unidos y de Francia también, pues ha cambiado y probablemente ya no pasa por la destitución de Assad, sino por la consolidación, si no de Assad, pues de un régimen que sea aceptable en Siria para los intereses occidentales, y desde luego eso pasa por la destrucción del Estado Islámico. O sea, recordemos que el Estado Islámico ha atentado en Tunisia, en Egipto, en fin, cada vez es más fuerte, no entiende de fronteras, y ahora mismo pues es muy probable que esa votación sea fácilmente ganada por Cameron. Además, Cameron tiene mayoría en el Parlamento, y aunque tenga alguna oposición por parte de sus backbenchers, de sus parlamentarios, esa oposición va a ser mínima. La situación es distinta. Claro. Y es muy probable que Cameron, de hecho yo creo que se ha equivocado, porque podía haberlo sometido a votación antes
y muy probablemente lo hubiera ganado, porque además el Partido Laborista ahora está sin dirección. Te quería preguntar, la situación internacional es diferente, la correlación de fuerzas dentro del Parlamento es diferente, pero claro, no hay que olvidar que efectivamente fueron los parlamentarios británicos los que se opusieron a autorizar los bombardeos sobre Siria, porque, bueno, comprendieron que su electorado de alguna manera se lo pedía y que independientemente de la dirección del partido y demás, pues ellos iban a votar independientemente incluso de su propio líder. Manu, y lo volverán a hacer porque no hay obediencia de partido. Lo volverán a hacer y ahora la opinión pública, repito, ahora no se trata de bombardear a Assad, se trata de bombardear a ISIS que lucha contra Assad. Pero por este cambio que ha habido en los acontecimientos, un cambio realmente bizarro, un cambio que probablemente nadie esperaba, el enemigo ahora no es Assad. Probablemente Assad ahora es un potencial aliado de los intereses occidentales y el enemigo a destruir pues es el fanatismo de ISIS, del Estado Islámico, lo cual tiene perfecto sentido. Que el Reino Unido pues colabore con los Estados Unidos en bombardear las posiciones de ISIS, tanto en Siria como en Irak, puesto que el Estado Islámico no entiende de fronteras, de hecho su ánimo es crear un gran califato islámico. Y, como tú muy bien has expresado, los parlamentarios no obedecen normalmente, sobre todo en el Partido Conservador, no obedecen. De hecho, el gran problema que tiene, o el gran reto que tiene Cameron, es hacer que sus parlamentarios le apoyen. Porque, bueno, aquí hay tíos, lo que se llama la lista de sospechosos habituales, que han votado 500 veces en una legislatura en contra de Cameron, y tíos de muchísimo prestigio que siempre salen elegidos precisamente porque siguen la corriente de opinión que hay en su distrito electoral. Obviamente no es la misma corriente de opinión en un sitio como Brighton, donde vivo yo, que es un sitio liberal, o sea, de izquierda, en el sentido americano que se le da esa palabra de origen español. No es lo mismo pues que en una constitución rural como Lewis. Esa es la grandeza del sistema representativo de diputado de distrito. En España, con el sistema que tenemos de partitocracia y de sistema proporcional, pues es imposible que haya representación ninguna del elector, sino pues a los hechos me remito y que alguien me diga pues si el pueblo de Zaragoza votó por el alcalde que tienen ahora o el de Sevilla o el que sea, que no lo sé. No lo sé cómo es en cada sitio. Hay una parte de la noticia que yo alcanzo a leer en El Mundo que me ha llamado la atención, y es que habla de que Cameron va a presentar la estrategia para los próximos 5 años con una mayor implicación militar en esta ofensiva que está demostrando contra el ISIS y medidas preventivas como el cierre de mezquitas que amparen a extremistas, control de tribunales de la ley islámica, de la Sharia, que funcionan en el Reino Unido, y una nueva ley que prohibirá expresamente los mensajes de odio en público o en Internet. ¿De esto ha habido algún debate allí? ¿Se ha comentado? Sí, aquí hay un hartazgo muy grande. El sistema educativo británico, yo tengo muchos amigos maestros, y ellos siempre presumían de que era muy exitoso en cuanto a eso que se llama multiculturalidad. Siempre se ha estado muy orgulloso en el Reino Unido de todo eso, pero claro, la posición de Cameron es comprensible, no sé hasta qué punto va a tener éxito, porque bueno, se sabe que más de 1.000 británicos están luchando ahora a favor de ISIS en Siria. Entonces, bueno, pues ese conjunto de medidas hay que entenderlo en el contexto de que hay un enemigo real, que es ISIS, hay un enemigo que está a las puertas de Europa, y Cameron lo que quiere, espero que con la colaboración de los Estados Unidos, porque desde luego el Reino Unido no tiene potencial ni económico, ni político, ni militar para acabar con ISIS, y muy probablemente con la colaboración, si no del ejército iraní, pues de fuerzas iraníes. No deja de ser, como tú muy bien sabes, más que un conflicto milenario entre suníes y chiitas en la zona por la supremacía en lo que es la religión y el islamismo en la zona, ¿no? La cosa es que yo veo, por un lado, la estrategia militar de Reino Unido, que tendrá también sus intereses de posicionamiento en la zona. Por supuesto, las rivalidades milenarias entre chiíes y suníes.